Estimados amigos y suscriptores, nuevamente buenas tardes y es un gran placer saludarlos a todos que llegaron a alcanzar el inicio de nuestra transmisión dominical. Y como siempre, intentando hacer sorpresas, intentando no ser aburridos, invitamos a una persona que nos, espero, dé la información de las primeras manos. Hasta el momento hemos invitado a la gente de Ucrania que nos platique sobre Ucrania, pero creo que sería más interesante para los mexicanos saber la información directamente de un mexicano. Y hoy tenemos un encuentro con el licenciado. 4 años viviendo en Ucrania y creo que a todos nosotros sería muy interesante saber sus impresiones, su opinión, pues como les digo, de la primera mano. Pónganse muy cómodos en frente de sus gadgets, de sus teléfonos, de sus laptops. Va a ser, creo que, una hora muy interesante de la plática. Por favor, pónganse sus likes, escriban, comenten, hagan preguntas a nuestro ponente. Es muy importante para nosotros la retroalimentación con ustedes. Y comenzamos. Buenas tardes, licenciado. ¿Ya me escucha? Sí, lo escucho muy bien. ¿Ustedes? Sí, perfectamente bien. Es un placer saludarlo, licenciado. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias, muy amable. Entonces, comencemos, me parece que desde una ligera presentación. ¿Podría usted platicar un poquito a nuestros suscriptores, a los que nos están viendo, qué vientos lo llevaron tan lejos hasta Ucrania? Bueno, mi esposa es ucraniana y pues tuvimos la oportunidad de viajar para allá y vivir ahí en Ucrania. Entonces, se la robó de México. Ella me robó a mí. Ah, perfecto. Y entonces, por el matrimonio, usted tuvo que ir a Ucrania. Así, Sí lo entiendo bien, así. ¿verdad? Y una pregunta, si no es mucha indiscreción, ¿cómo sintió el viaje? Fueron aproximadamente entre 12 y 15 horas de vuelo. Eh, Cansado, pero vale la pena cuando ya llegas a tierra ucraniana. Entonces, por lo que entiendo, usted fue impresionado de la forma positiva a Ucrania, o no es cierto. ¿Qué fue lo primero al bajarse del avión? ¿Qué fue lo primero que le llamó la atención? Porque me imagino que antes nunca ha viajado a Ucrania, ¿verdad? No, fue la primera vez y pues ahí nos quedamos. Excelente. Y entonces, la primera impresión, una cosa, un detallito que se le quedó para siempre en la memoria, sus primeros momentos en la tierra ucraniana. Mm, bueno, como un extranjero que llegas a otro país que no es el tuyo, lo primero que en cualquier parte, lo primero que te preguntan es que si necesitas el dinero local o ¿no? lo que viene siendo las grivnias allá en Ucrania. Ujú. Y pues eso se me quedó porque se me acercaron y me dijeron que si ocupaba cambiar mis monedas a local. Ajá. Y eso fue lo primero que se le quedó por siempre en la memoria. Sí, porque eh, el amigo le estaba preguntando que si quería cambiar dólares o euros. Y le dije pues que traía pesos de México. Entonces él se quedó pues, no sabía, no, Verificado. ¿qué son pesos? No, dice, yo no conozco los pesos. Y entonces ahí sí se me quedó para siempre. Muchísimas gracias. Muy interesante el detalle. A mí no se me ha ocurrido que podría ser un detalle de este tipo. Y bueno, vamos, si usted, licenciado, siente que estoy haciendo una pregunta que le parece inconveniente o demasiado personal, sin pena alguna, avíseme por favor, pero me imagino que a muchos de nuestros suscriptores, precisamente estos detalles se les hacen más interesantes.
Por lo que entiendo, este viaje ya estuvo bien preparado, ¿no? No fue un viaje improvisado, Así es. ¿cierto? Sí, así es, sí, tuvo mucha preparación. Ah, excelente. ¿Y cuánto tiempo duró la preparación para un viaje? Especialmente para los que ahora quieren ir a Ucrania. Le aseguro que sí hay bastante. Este viaje, como ya comentó, fue viaje para vivir a Ucrania, Ujú. no para visitar. Para visitar toma menos la planeación, pero si quieres ir a vivir, no la planeación para vivir en Ucrania, porque antes de, antes de viajar hay que ocuparse de las pertenencias, de los trámites, de los pasaportes, de las visas, etcétera, etcétera. Pero entonces el viaje para quedarse, para vivir, es un viaje largo, requiere mucha preparación. Muy bien, y si no es una indiscreción, llegando a Ucrania, licenciado, me imagino que usted se puso a trabajar. De hecho, ya, bueno, parece que mi jefe me está viendo en vivo y lo quiero saludar eh, en inglés porque Adelante, él es... adelante, claro que sí. I just want to say hello to my boss because I think he's watching me. Hey, pero sí, él em, me ofreció trabajo en línea. Me dijo, yo le platiqué que por cosas personales y familia, pues teníamos la necesidad de viajar a Ucrania y pues quedarnos en Ucrania. Y al principio, pues sí le cayó un poco las noticias para él. Em, y después me dijo, pues si si puedes trabajar desde Ucrania por internet conmigo. Y así seguimos desde el 2011. Entonces, tengo aproximadamente 14 años trabajando con él. Oh, sí, es mucho tiempo. Sí, es una antigüedad. Realmente ya ganó su pensión, me imagino. Muchísimas gracias por esta respuesta y pues ahora vamos a generalizar un poco. ¿Usted más o menos cuánto tiempo vivió en Ucrania? Casi 4 años. Casi 4 años, es bastante tiempo. Y licenciado, tenemos una pregunta, tenemos un comentario. ¿Cómo poder inmigrar a Ucrania cuando están viviendo en medio de una guerra? ¿Qué requisitos se necesitan? Empiece a cobrar, licenciado, porque son preguntas jurídicas. Muy Pero sí bien. le podría dar algún. Claro. Para pues, saludar a Juliana o, o Julia Navillena, creo que se llama así, espero no ofenderla. Eh, yo viví desde el 2018 hasta el 2022 en Ucrania. Em, Justamente hasta el 24 de febrero de 2022, que fue cuando inició todo. Em, Hoy en día hay gente, todavía existen connacionales. Yo tengo un amigo que vive en la capital, Kiev, con su familia. Y lo que él hizo fue que nos salimos juntos cuando empezó el La conflicto. invasión a gran escala. Así nos salimos del país para llevar a nuestras familias porque pues tenemos niños chiquitos. Entonces ya los sacamos, ellos se fueron a Turquía, nosotros nos fuimos a Europa y después de un tiempo él regresó a la capital por temas personales, por temas de familia. Y ahora, como él es residente permanente, pues puede entrar y salir cuando quiera, ¿no? Libremente. Muchísimas gracias por su respuesta, licenciado. Y entonces, para concretizar un poquito, usted llegó a Ucrania en el año, me dijo, de 2018, ¿correcto? Sí. O sea, lo sucedió ya después, 4 años después de la anexión de Crimea, Sí, pero todavía unos años antes del comienzo de la guerra a gran escala.
Usted, licenciado, viviendo allá en estos tiempos, como vamos a decir, entre guerras, ¿sí ha sentido alguna tensión o algo que los permitiría entender que Ucrania está viviendo tiempos difíciles? Claro. ¿O no había nada? Bueno, desde el 2018 al 2022, en realidad, la gente, para mi forma de verlo, la gente vivía normalmente. Porque como saben, pues Ucrania es un país enorme, un territorio enorme. Por sus fronteras en el oeste, pues tiene a los otros países como Rumanía, Polonia, Eslovaquia. República Checa, etcétera. Pero si te vas a la frontera este, donde tenemos el mar de Azov, o al sur que tenemos el mar Negro, que lo comparte con Turquía, etcétera. Entre en medio de esos dos está Crimea, la península de Crimea. Estamos hablando kilómetros de diferencia entre Kiev y Crimea, o sea, son muchísimos kilómetros al este. Eh, Esta parte, como lo acabo de mencionar, fue anexada en el 2014. Y, y si nos vamos hacia el norte, noreste, empezaban también algunos problemitas ahí con los locales y. Pero el resto del país, digamos que la gente vivía normalmente, iba a la escuela, trabajaba, se casaba, ¿no? Normal, todo normal. Muchas gracias, licenciado. Una pregunta, ¿usted solamente vivió en la capital o tuvo la oportunidad de visitar diferentes partes de Ucrania? Pues fui bendecido y tuvimos la oportunidad de conocer casi ya en Crimea, lo que viene siendo la región de Gerson o el Gerson Oblast, eh, Zaporizhia Oblast, también que para los mexicanos, si están viendo ahorita, un Oblast es como un estado. Eh, y, por ejemplo, Zaporizhia es un estado, Gerson es otro estado, y así esas partes, yo tuve la oportunidad de conocer Gerson y en unas partes del Mar Negro, tuve la oportunidad de conocer Verdiansk, es una ciudad portuaria en el Mar de Azov. Em, esta ciudad Verdiansk, a mí me encantó muchísimo porque sentí una paz increíble. O sea, la gente, aunque siendo un poco más cerca de los problemas, de la problemática, trataban de vivir sus vidas normalmente. Y a mí me recibieron con los brazos abiertos. Es una ciudad un poco turística también, y pues normal, todo muy bien. A mí me encantó Verdiansk, a mí me gustó muchísimo y eso estamos hablando del sureste del país de Ucrania, el sureste del país de Pero Ucrania. Ahora también visitó también otras, ¿verdad? tuve la oportunidad de conocer la ciudad de Dnipro, que es un poquito más hacia el centro del país. Muy bonita la ciudad de Dnipro. De hecho, una persona que conocí, pero que ya falleció desgraciadamente, formó parte o fue la directora de desarrollo urbano de la ciudad de Dnipro hace muchísimos años. Y, bueno, ella nos platicaba sobre esta ciudad, es mucha historia sobre la ciudad de Dnipro. En aquel tiempo era un poco como exclusivo o restringido para el público en general, ¿no? Tenías que tener a nacer ahí o no sé, pero en esos tiempos era registrado o exclusivo. Muy bonita la ciudad de Dnipro, me encantó. Hay una comunidad enorme de judíos que hay ahí, y de hecho fuimos a visitar a un templo menora, enorme, menora, grandísimo. Me gustó, nos recibieron muy bien también, la gente muy amable. Es una ciudad muy, muy grande, la ciudad de Dnipro, y con una economía enorme también. Aparte de la ciudad, creo que hay otra pregunta.
Tenemos una pregunta, sí, por favor. ¿Qué fue lo que más le impactó de la sociedad de Ucrania a diferencia de América Latina? Lo que más me impactó, eh, digamos que en América Latina, no sé si la cultura o las tradiciones, todo lo que influya, aquí aquí somos muy abiertos, muy, que nos gusta charlar mucho. O sea, aunque veamos a un desconocido, nos acercamos y empezamos a charlar, ¿no? Y Confirmo. aunque no nos conozcan exacto. En Ucrania es un poquito diferente. Ahí sí, las personas están en su mundo, en sus cosas, personales, y en realidad no te ponen mucha atención, al menos que insistas, ¿no? Al menos que le estés preguntando muchas veces. Pero si no, ellos, la mayoría de las personas está alrededor de ti, o sea, ellos están en su día a día, en sus En cosas, su espacio personal. personal. Entonces, no es tanto como aquí en América Latina que se te acercan y empiezan a platicar y eso, sino que cada quien anda con sus temas, ¿no? Eh, Me parece pero un... la verdad es que una vez que empiezas a conocerlos, una vez que empiezas a platicar con ellos, son muy amables, muy lindos. Y yo tuve la oportunidad de hacer muchísimas amistades allá por lo mismo, porque nos empezamos a conocer. Así es que si alguna vez alguno de los mexicanos que nos esté viendo viaja para allá, que sepa de una vez, pues, o sea, que no somos así como en América Latina, sino que son allá, cada quien anda en su tema, ¿no? En su espacio personal. Muchísimas gracias, licenciado. Excelente respuesta. Si me permite también comentar un poquito de mi parte esta pregunta, podría decir que sí, los ucranianos son un poquito más lentos en este sentido de hacer amistades. Pero si esta amistad ya comenzó a realizarse, durará Sí, años, hasta de por vida. sí, y no solo los ucranianos, yo creo que es casi toda la área De Europa de Oriental. así es, así Es es. la distinción principal. Y bueno, como ya sacamos el tema de las diferencias culturales, podríamos pasar a las similitudes culturales. Por supuesto, como tenemos muchas cosas distintas, pero de seguro, licenciado, usted ha notado algo en común. ¿No es cierto? Pues, pues lo que acabo de comentar es eso, de que si nos conocemos y hablamos bien y nos caemos bien, son amistades para toda la vida. Entonces, yo creo que eso también lo tenemos en común con latinoamericanos. La parte principal, sí, la amistad hasta la muerte. Muchísimas gracias, muy bonitas palabras. Tenemos otra pregunta. Me alegra mucho que están hoy muy activos nuestros suscriptores. Muchas gracias. Sigan así, por favor. ¿Cuánto slang utilizan los ucranianos en la calle y en las interacciones Qué ordinarias? tan mal hablados son, ¿verdad? Sí, ¿hablan según el diccionario o tienen otro lenguaje callejero? Todos tenemos lenguaje callejero, todos, aquí en Sin México, duda alguna, confirmo también. cualquier parte del mundo, todos tenemos ese lenguaje callejero. Y eso me tocó aprenderlo. Me tocó aprenderlo porque ¿Nos podría compartir un poquito? un poquito más adelante tal vez si me animo. Pero, por ejemplo, les quiero comentar a esto. Una vez que te sumerjas en la comunidad ucraniana o cualquier país, México, Perú, lo que quieras, si llegas a esa comunidad y te integras a la comunidad, tienes que hablar el idioma local. O sea, es necesario. Em, y yo, pues, lo primero que se me vino a la cabeza fue estudiar el idioma local. Contraté a una maestra, me enseñó, salí a la calle y a practicar mi idioma que estoy estudiando con la maestra. Pues, ¿qué creen?
es diferente al idioma que escuchas en la calle. Por Las palabras. supuesto, licenciado. Imagínese alguien eslavo parlante llega a Veracruz. Exacto, exacto. Entonces, es como en todo mundo, en todos lados. Utilizan el slang muchísimos. Am, hay un decir en Ucrania que cuando cuando utilizan más de un idioma, se le dice surjik, ¿no? Eh, Correcto. y ese es un slang, digámoslo de alguna manera, ¿no? En otras palabras, que yo también a algunas palabras pues tuve que aprender, ¿no? Eh, y es muy divertido y es muy bueno ponerlo en práctica. Yo lo determinaría como una mezcla morfosemántica de diferentes idiomas. Es muy fascinante y se distingue. Si me permite, licenciado, le comento un poquito lo de Surgic a nuestros suscriptores, porque realmente es un fenómeno muy interesante y el término que yo creo que también nosotros en nuestras transmisiones posteriores vamos a mencionar. Es algo similar a, por ejemplo, cómo hablan los mexicanos en la zona fronteriza con Estados Unidos o los migrantes latinos en Estados Unidos. Podríamos comparar esto con este Spanglish. Así es. Disculpe la interrupción. Este tema a mí personalmente me interesa mucho y podríamos seguir hablando de eso. Pero de veras, ви розмовляєте українською мовою? Eh, Hay un tema, no sé si usted me lo permite, Con eh, gusto. ah, me sugiera, porque si nos regresamos un poquito a la historia de Ajá. Ucrania, Ucrania es un país con mucha historia. Eh, Hace muchísimos años existió algo que se llamó Kievan Rus o de Kiev Rus. Kievan Rus. Correcto, Hace Principado de Kiev. muchísimos años, estamos hablando de siglos. Eh, Después de eso, eh, se separaron, ¿no? Hubo unas gentes que salieron de Kievan Rus y en Kiev, ¿ok? Eh, después, va a ser muy rápido este resumen que voy a dar porque pues estamos aquí. Bueno, se integró el país de Ucrania, ¿ok? Tenemos el país de Ucrania, en donde se hablaba el ucraniano, ¿correcto? El ucraniano. Con el tiempo, con el pasar de los años, Ucrania pues fue, digamos, de alguna manera adoptó el comunismo. En el comunismo, en esa etapa, lo que nada más, no nada más Ucrania, fue Ucrania, Rumania, los países bálticos, Bielorrusia, adoptaron el idioma ruso. Eh, y es como otro ejemplo, como acaba de mencionar, aquí en la frontera de México con Estados Unidos, va a encontrar a mucha gente que hable inglés o que hable Spanglish, una combinación de los dos. Entonces, lo que a mí me sucedió es de que como yo frecuentaba las áreas del este de Ucrania, Kharkiv, Verdiansk, Kherson, Dnipro, estos oblasts eh, tienden más a comunicarse en el idioma ruso. Y por eso fue que aprendí ese idioma, el que la mayoría de las personas estaban hablando. Es muy similar al ucraniano, que muchas palabras yo también las entiendo. Entiendo mucho, muy bien, pero desafortunadamente no lo practiqué suficiente como para ser fluido. Soy fluido en el idioma, en el otro idioma, por lo que acabo de explicar. Eh, Soy fluido en el slang que se habla, ¿no? Que cuando vas al mercado
cuando vas al Rynak, ¿no? Cuando vas al... Yo iba a un lugar que se llamaba Centralny Rynak, que era el mercado central de ahí de la ciudad. Y tienes que aprenderte las palabras que te dicen para ir a comprar tus frutitas, tu carnita, Para poder regatear. para regatear, ¿no? Y un ejemplo muy sencillo es de que a mí me enseñaron mi maestra, ¿no? Para preguntar cuánto cuesta algo. Y me dice, tienes que decir, сколько это стоит. Y yo voy al mercado bien valiente a practicar mi idioma, ¿no? Y de repente escucho a alguien que dice pachón, ¿no? Pachón, y yo me quedé como, ¿Qué dice? pues, ¿qué le está preguntando si se supone que es сколько te estoy, ¿no? Y entonces aprendí esas palabras, ese slang, esas cosas para regatear. Realmente ni siquiera podemos llamarlos slang. Imagínense, ahorita yo voy al mercado, a un tianguis de México, y uno de los vecinos pregunta, ¿qué cuesta? Otro, ¿qué precio tiene? El tercero, ¿a cómo está? ¿A cómo le das? Son variaciones, ¿no? De lo mismo, pero también sí necesitamos estar conscientes, ¿no? Porque aprendimos una frase estándar y en la vida real resulta que pues poca gente utiliza únicamente esta frase estándar. Sí, a esto se trata, ¿verdad? De esto se trata. Sí, disculpa la interrupción, pero y esto se ve mucho, como le acabo de comentar, aquí en México también en la norte o en la frontera sur con Guatemala. Ucrania es igual. Yo en el este de Ucrania me comunicaba así, pero me voy al oeste. Llegué a un lugar que se llama Yariemche. Para todos los mexicanos, Yariemche es un lugar hermoso que se encuentra en una región de una montañosa En los que se llaman Cárpatos. Yariemche es un lugar muy turístico, hermoso, hermosísimo. Si tienen la oportunidad de viajar ahí, háganlo, no se van a arrepentir. Y también tiene esa historia. Yariemche tiene muchísima historia, esa parte de las montañas tiene muchísima historia, muy hermoso. Tuvimos la oportunidad de conocerlo, fuimos a las fuentes, hermosísimo. La verdad es que todavía lo veo como si hubiera sido como ayer, digamos. Tenemos una pregunta, licenciado. Una disculpa por interrumpirlo. Creo que tenemos una pregunta. ¿Qué minorías de Ucrania actualmente existen, así como los Hutsul, justo? Los gutsules. Los Hutsules, sí. A ver, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué minorías de Ucrania actualmente existen, así como los Hutsules? La pregunta fue, ¿qué minorías étnicas, qué minorías nacionales hay en Ucrania en la actualidad? Bueno, yo creo que va a ser difícil contestar porque son más de 130. Así exactamente. De hecho, quería comentarle que mi esposa y yo nos dimos a la tarea de cuando vivimos en Ucrania, de crear una casa de cultura mexicana en Ucrania, la primera y la única. Fuimos considerados como una minoría en Ucrania, entonces la mexicana, digamos, una minoría. A lo que voy es de que tuvimos la oportunidad de conocer a los tártaros de Crimea. ¿Qué tan diferentes son culturalmente? Pues la verdad no mucho. Fiesta. Pero a mí me encantó conocerlos, su historia, todo me encantó de los tártaros de Crimea, que también se dividen en dos, creo, si no estoy equivocado. Es cierto. Y conocimos a gente originaria de allá, originaria. ¿Qué más? Tuvimos la oportunidad de conocer a una comunidad polaca en Ucrania, que también fue considerada minoría nacional. Sí.
Y, y por supuesto en Zaporizhia. Zaporizhia, los cazaquís, ¿no? La- eh, que, que no sé por qué los consideraría minoría, pero ellos son los originales de esa región, ¿no? Los cosacos, lo- Sí, los cosacos no podemos decir que es una etnia, es una parte ya social y cultural. exacto, sí. Y por eso le digo que no pueden ser considerados como minoría, sino que son ya de ahí, son originarios de esa región. Eh, pero tuvimos la oportunidad de conocer a algunas personas descendientes de ellos también, que fue la verdad es que muy increíble la experiencia. Muchísimas gracias, licenciado. Hoy usted está volviendo muy popular. Tenemos otra pregunta, Es más un comentario, un pero comentario. los tártaros tienen más influencia otomana, si no estoy equivocada, nos dice Juliana. No, Juliana, no está equivocada. Los tártaros de Crimea es una etnia de origen túrquico. Por supuesto, se formó en el siglo XIII-XIV. El Kanato de Crimea estaba bajo la influencia del Imperio Otomano durante mucho tiempo. Es correcto. Y como ya tocamos el tema étnico, el tema lingüístico, lo que usted nos comentó sobre diferentes tipos de lenguajes, de los surjik. ¿Yo a qué voy? Yo voy a las narrativas que se están difundiendo y nos gustaría confirmar de la primera mano qué tan cierto es. Porque una de las excusas que se están poniendo como a la guerra a gran escala es que en Ucrania están oprimiendo la población ruso hablante. ¿Usted lo sintió, licenciado? ¿Usted cómo lo percibió? ¿Qué tan oprimidos están rusoparlantes en Ucrania y qué tanto redujo la cantidad de los rusohablantes en Ucrania, según usted? Pues como le acabo de comentar a todos, y quiero saludar antes de contestarle bien, quiero saludar a Capón MX, que parece ser que está en México, en Es Ucrania ahorita. correcto, sí, está aquí, es uno de nuestros suscriptores. Y pues saludarlo y que se cuide mucho, no sé en cuál región está, si está en la capital o ande por eh, Ivano-Frankivsk o ande por el sureste, donde ande. Saludos, amigo, y pues que cuídate mucho. Querido Eh, Capón MX, de parte de todos nosotros, que Dios te cuide, proteja y bendiga. Cuídate mucho y cuida a tu familia. Para contestar a la pregunta es muy simple. Como les acabo de comentar, es que la historia nos dice que el ruso es un idioma que se habla ampliamente en Ucrania ¿Mm? y nadie es perseguido. Mm, es como si dijeras, te van a perseguir porque hablas inglés o hablas chino, y no es así. O sea, nosotros fuimos parte de un centro cultural mexicano y platicábamos la comunidad polaca, la comunidad polaca, alemana, japonesa, había una comunidad japonesa y ellos hablaban su idioma libremente, nadie los oprimía. Eso no es real, no es real, porque eh, yo lo viví en carne propia, o sea, yo viví ahí. Y es más, yo lo aprendí para comunicarme en Ucrania, porque aunque hable inglés, es necesario comunicarte en el idioma de las personas locales. Muchas gracias, licenciado. Excelente respuesta. ¿Qué puede pensar qué tan simple es en realidad, no? Porque todos nosotros, estando en otra parte del mundo, lo que escuchamos es completamente diferente, que fue la invasión a gran escala, se realizó para proteger a los rusohablantes. Y pues ya vimos, ¿no? Ya tenemos muchos testigos que estuvieron ahí de la primera mano, nos dicen que nadie está
perseguido en Ucrania por cuestiones lingüísticas. Ahora regresamos a otra parte, no regresamos, toquemos otra parte que también yo creo que podría ser necesario refutar. ¿Qué tantos nazis usted encontró en Ucrania, licenciado? Porque según otra narrativa, pues es un país nazista, racista, xenofóbico. ¿Usted No, lo sintió también en su propia carne o cómo fue la experiencia? no, al contrario, al contrario. Mi, mi experiencia personal es lo que les puedo compartir, ¿ok? Por favor, Mi licenciado. experiencia, a mí me recibieron con los brazos abiertos. Yo me enamoré de Ucrania y me quería hacer viejo en Ucrania. Nada más con eso les contesto esa pregunta. Nunca fui oprimido, jamás, no sufrí de racismo, aunque esté morenito y todo, pero nada, nada. Es muy tranquilo, en paz. Era tan pacífico, tan tranquilo, tan bueno. Yo les dije a mi familia, yo me quiero quedar en Ucrania, yo quiero estar allá. Pero como padre y jefe de familia, una vez que tienes tus hijos y sabes que tienes que protegerlos. Eh, y en momentos tan difíciles y tan llenos de incertidumbre, que cuando empiezas a escuchar explosiones o cosas que sabes que te pueden tocar de alguna manera, eh, tomas decisiones tan rápidas y eso fue la decisión mía, sacar a mis niñas y a mi esposa de esas circunstancias, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Ya vemos que parece que otro mito se nos está refutando. Entonces, como resultado, ¿qué es lo que se va a quedar en el inicio? Pero vamos a cambiar un poco del tema. Vamos a hablar de las cosas un poco más, no tan tristes, pues. Ah, Soy muy comelón y a mí personalmente me interesa mucho sus impresiones de la cocina ucraniana. ¿Qué es lo que más le gustó? Si tuvo problemas con la digestión en el proceso de adaptarse o le cayó muy bien la comida ucraniana y qué fue lo que más le gustó. Es mi pregunta Pues, personal. pues a mí me gusta pues mucho la comida ucraniana y creo que a mi amigo el Capón MX también le gusta la comida ucraniana. Le voy a leer un comentario que está haciendo él que dice que muchos extranjeros terminamos aprendiendo Surgic por pura convivencia con ambos idiomas en Ucrania. Es otro punto muy bueno que hace él en cuanto al tema del idioma. Ahora, Muchas gracias, muchas gracias. en la comida, a mí me encantó, por ejemplo, el borscht, ¿no? Delicioso el borscht. Y una ensalada que es muy tradicional, que se llama Olivier. Excelente. A mí me encantó la ensalada. Es más, me encantó tanto que hasta aprendí a hacerla. Eh, y por supuesto que no puedo dejar de mencionar al shashlik, ¿no? Tienes que probar el shashlik. Es como la carne asada mexicana, de ucraniana, ¿no? La carne Brocheta. ucraniana es el shashlik, ¿no? Eh, cuando pasé tiempo con los familiares de mi esposa, eh, su papá me invitaba mucho a pescar y uno de nuestros lugares favoritos a pescar era Gerson por por los canales, los ríos que conecta con el Dnipro. Y siempre que íbamos a pescar, nos llevábamos nuestra carne preparada y hacíamos el shashlik ahí mismo, ¿no? En el Narribalco, ¿no? Ahí mismo. Pero muy rico también para los mexicanos que puedan o que quieran ir para allá alguna vez. Pregunten por el shashlik, que es como una carne asada que están hechos como en cuadros y están
¿cómo se dice? En un palillo. En un palillo, algo así. Muchas gracias. Antes de que me comience a dar hambre, ah, ¿nos podría platicar un poco más detalladamente sobre la Casa de México que ustedes han organizado en Ucrania? Porque también nosotros como Casa de Ucrania en México nos dedicamos a estas cuestiones de intercambio cultural y nos podría compartir un poquito su experiencia. Sí, claro que sí. La verdad es que fuimos, fue una experiencia muy bonita. Estaba contándole a Alesia sobre un concurso que realizó mi esposa a nivel local, que fue un concurso de dibujo para los niños de primaria y secundaria. ¿Por qué a los niños? Porque mu- no tienen esa maldad todavía en la imaginación o en la mente. Son niños puros que, pues, como muestran sus sentimientos como en realidad son. Entonces, les preguntamos que hicieran un dibujo, cómo se imaginaban México. Y la respuesta, pues, fue conmovedora. La verdad es que cada vez que hablo de esto, pues el corazón pues se me alegra mucho, ¿no? Hubo muy buena participación primero a nivel local, a nivel de ciudad, y después fue el éxito de hecho nos pidieron, la Embajada de México en Ucrania nos pidió hacer el mismo concurso a nivel nacional, a nivel Ucrania, país. Recibimos una respuesta excelente, tuvimos mucha participación y dimos premios para los primeros 3 lugares, que los escogió la embajadora en aquel entonces, la embajadora Olga García Guillén. Este, eh, Fueron 6 dibujos de niños, de cómo se imaginaban México, aunque no hubieran estado en México. O sea, ¿cómo te lo imaginas? Eh, por ahí tengo los dibujos y si tenemos una oportunidad, en una próxima, Sí, por favor, sí, sí. podríamos mostrar los dibujos que hicieron. Eh, y, y fue tan grande el éxito de este concurso que, de hecho, la Embajada de Ucrania aquí en la Ciudad de México se contactó con nosotros, con mi esposa, y dice, ¿por qué no hacemos un concurso de dibujo en México, ¿no? ¿Cómo te imaginas a Ucrania? Igual, con niños eh, de primaria y secundaria. Entonces, también una muy bonita participación, muy, muy bien todo. Y pues juntamos otros 6 dibujos de cómo los niños mexicanos se imaginaban Ucrania. Con esos 6 dibujos de aquí de los niños mexicanos y 6 dibujos de niños ucranianos, queríamos hacer un calendario de 12, cada mes tener un dibujo de estos pequeños y compartirlo en México y compartirlo en Ucrania. Fue una experiencia, la verdad es que muy bonita y conmovedora, y todavía le digo que cada vez que hablo de ello, pues el corazón pues me late muy fuerte, ¿no? Muchísimas gracias por este excelente relato. Realmente nosotros todos los que estamos aquí estamos muy conmovidos también y parece ser muy buena idea volver a organizar algo por el estilo, un evento así de trabajar con los niños y me podría ser que podría ser también una experiencia muy útil. Y ya poco a poco se nos está yendo el tiempo. Me gustaría preguntarle al licenciado si existe alguna oportunidad de conocer su experiencia en Ucrania, no solamente por medio de esta transmisión, a lo mejor no sé, algunas notas, algún blog, algún libro. Ah, muy bien. Sí,
Eh, mm, quiero, plasmar, ¿no? De alguna manera decirlo, quiero plasmar mis vivencias personales en el país, eh, y combinarlo un poco con historia. Ujú. Esto es una obra que ya estoy por concluir, ya nada más me falta ponerle los últimos detalles, y se va a llamar Entre dos potencias. Se va a llamar Entre dos potencias y va a tener básicamente, como les acabo de comentar, pues relatos míos, ¿no? Personales de las ciudades en donde estuve, lo que en realidad vieron mis ojos allá y lo que en realidad sentí de la comunidad, del país. Y, y más que nada, dedicarle este libro a, pues, a todas a las víctimas y a todas las personas que han sufrido y que siguen sufriendo por lo que está haciendo, pues, su vecino. Este, a ese va a ser es mi dedicación este libro es para eso. Y, y que los mexicanos nos enteremos de un mexicano que está allá o que estuvo ahí, en realidad cómo son las cosas. Porque ahorita con la misinformación, desinformación y todo lo que está en línea, eh, mejor con un libro de una persona que en realidad vivió ahí. Tengo fotos de Ucrania que yo tomé personal, y que se las quiero compartir para que antes de juzgar, que tengan de dónde basarse, ¿no? Dice, pues sí, mira, este amigo estuvo en Ucrania y aquí tiene estas fotos de Ucrania y aquí nos explica en realidad las cosas, ¿no? Es diferente a que veas un meme o lo que veas en internet. Es muy O un diferente. artículo, ¿verdad? O o la tele, un canal de televisión. Exacto, exacto. Es mis experiencias, y combinado un poco de historia también para que pues todos en realidad se enteren desde alguien que vivió en carne propia, em, lo que está pasando. Por favor, licenciado, termine lo antes posible, lo necesitamos. Vamos a poner también nosotros de nuestra parte los esfuerzos, todos los esfuerzos posibles para irlo difundiendo, porque sí, realmente la situación de la propaganda está muy alarmante. Eh, y tenemos otra pregunta, Es un comentario, pero un puede ser comentario que puede como interpretar pregunta, como... así. Lamentablemente, Latinoamérica está perdida con la realidad ucraniana. Es un comentario un poco pesimista, pero vamos, la situación es compleja, pero perdida no lo es. Sí existen unos momentitos históricos, políticos, pero afortunadamente todos nosotros los que están presentes aquí en este estudio, todos los mexicanos y no solamente mexicanos que conocemos, están suficientemente conscientes de lo que está sucediendo en Ucrania. Y para irlo concluyendo, voy a ser directo, a lo mejor esto sonará un poquito, no sé, un poco más, demasiado directo, no tan diplomático como para un Adelante, mexicano. El licenciado le quiere hacer una pregunta directa, como usted ya vivió en Ucrania, ¿no? Usted, que vio con sus propios ojos el comienzo de la guerra a gran escala, usted que vivió en Ucrania en este periodo entre la anexión de Crimea y la invasión a gran escala, a usted personalmente, ¿cómo le gustaría cómo termine la guerra? Para usted,
va a ser el final justo de esta guerra? Porque de todos lados están ofreciendo diferentes variantes, ¿no? ¿Por qué Ucrania no quiere paz? ¿Por qué Ucrania no quiere ceder los territorios? Usted personalmente, basándose en sus experiencias propias, para usted, ¿qué resultado de la guerra sería justo? Eh, Lamentablemente, en guerras no hay ganadores. O sea, Por supuesto. no hay ganadores en una guerra. O qué piensa, por ejemplo, el público que nos está viendo. ¿Quién sería un ganador? El que tiene menos pérdidas? No. No hay un ganador. Eh, una guerra, desde mis ojos, desde allá, desde Ucrania, yo lo vi simplemente como una destrucción. Desde que empezaron a caer las primeras, los primeros bombas o misiles en Ucrania, hasta ahorita que no paran, o sea, ya son 3 años de destrucción y mucho sufrimiento para Ucrania eh, y los ucranianos. Queremos que, desde el fondo de mi corazón, yo quiero que no sufran más. Que Ucrania que vuelva a ese país tranquilo, feliz, que yo conocí, ¿no? Que vuelva a que estas alarmas de peligro, de bombardeo ya no estén presentes. Eh, que vuelva a que la gente no tenga que refugiarse en el tren, el subterráneo, que los niños no toman clases en el subterráneo, que vuelva a eso. Eso es lo que yo quiero. Y desafortunadamente no está en mis manos, está en manos de los líderes, las personas o de los países que están involucrados, que no nada más son dos, como lo explico en el libro, son más de dos. Este, y que se detenga todo, que se detenga el sufrimiento y que se encuentre la reconciliación, porque ya es demasiado las pérdidas y el sufrimiento por parte de Ucrania. Y fue como decimos en México, hay un dicho muy famoso en México, que Ucrania está pagando los platos rotos por alguien más. O sea, nosotros, yo me consideraba ucraniano viviendo allá. Entonces nosotros en Ucrania vivíamos tranquilamente, felices, todo normal, la gente casándose, la gente teniendo familias, construyendo familias, todo era tranquilo. Podías, es algo que no sé, o sea, no te lo puedes imaginar la paz que yo sentía en Ucrania. Y y de repente se acabó. De repente, por decisiones de líderes de otros países, nos arrancan la paz en Ucrania y nos arrancan más, ¿no? Nuestros 4 años que estuvimos ahí, nuestros aprendizajes, nuestras pertenencias. ¿Por, por qué? Porque Ucrania buscaba un futuro mejor. Ucrania buscaba un futuro mejor. Tuve la oportunidad de ver el desarrollo que se estaba presentando gracias al gobierno federal, escuelas reconstruidas, bibliotecas reconstruidas, museos reconstruidos, casas de cultura reconstruidas que habían sido abandonadas desde la época de la época soviética, que estaban haciendo, todo eso se estaba renovando, un desarrollo muy, muy bonito que fue destruido. Y es una tristeza enorme. Yo tengo, les voy a, bueno, si es que hay una próxima, un próximo en vivo, me gustaría compartir fotos que yo tomé en Ucrania
de lugares que fueron, escuelas que fueron reconstruidas. Yo las tomé personalmente, las tomé antes y después. Hospitales, hospitales reconstruidos. Y todo eso fue destruido. Y si no fue destruido, fue quitado. Nos los quitaron. Además, Muchas gracias por este discurso, licenciado. Tenemos otra pregunta o un comentario. Sí, interesante que en Latinoamérica se implemente en la currícula educativa sobre los temas de derechos humanos con respecto a lo que vivió Ucrania, siendo un país con tantos conflictos. Creo que es un buen momento comentar sobre el curso de periodismo social que armamos ahora. Sí, de hecho, iba a comentar que estamos en el proceso de implementar en varias universidades mexicanas el curso del periodismo en zonas conflictivas, en las zonas de la guerra, y pues va a ser un curso muy interesante. Esperamos que ya no tarda en salir y ponerse. Y desafortunadamente ya se nos está acabando el tiempo. Licenciado, le estamos agradecidos de todo corazón por compartir sus experiencias. Gracias por hablar tanto de Ucrania, de la primera mano. Realmente pues nos está sacando lágrimas. Y todos aquí, por supuesto, estamos a favor de la paz. Todos estamos esperando a que se acabe la guerra, pero desafortunadamente la paz, la única paz es posible cuando el ocupante será totalmente retirado de las tierras ucranianas. Y precisamente por eso, para que los niños puedan estudiar bien en sus escuelas y no en el tren subterráneo, y que se puedan casarse y vivir bien, ahora están nuestros hermanos en la primera línea del frente. Eso es lo que están defendiendo y no las decisiones políticas. Los ucranianos están luchando por su propia libertad, por el derecho de ser ucranianos. así es. Muchas gracias, licenciado. Espero nos vemos pronto. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Nos vemos el próximo domingo. Slava Ukraini. Героям слава! X. Hasta luego.